Hoy día termina febrero, pero comenzamos o retomamos, ¿sí?, una serie que dijimos también en diciembre que la íbamos a continuar en marzo, pero porque febrero tuvo 5 domingos, vamos a empezar en el día de hoy y nos vamos a extender hasta lo que es el primer domingo del mes de abril. Así que vamos a estar prácticamente 6 domingos con lo que es las bienaventuranzas, la continuación. Le voy a pedir como un favor muy especial a todos ustedes que, si es posible, puedas revisar lo que es las predicaciones anteriores de lo que fue el mes de diciembre. Están disponibles en lo que es nuestra plataforma de Facebook, de YouTube, de Instagram. Por si no recuerdas lo que fueron las introducciones, lo que fue las primeras 3 bienaventuranzas. De hecho, le pusimos como título en esa vez Bienaventurada Navidad. Hicimos un pequeño trabajo también para lo que fue adornar nuestras casas y recordar cómo el Señor también nos está bendiciendo. Así que las personas que no pudieron seguir la serie de diciembre o quieres refrescar algunos conocimientos ahí de lo que fue el versículo 1, versículo 2 de Mateo capítulo 5 y versículos 3, 4 y 5, te pido por favor que vuelvas ahí a esas predicaciones y enseñanzas y puedas entonces refrescar la memoria. Hoy día vamos a retomar, vamos a continuar y lleva por título obviamente Bienaventurada Vida Cristiana y el subtítulo es Reflejando el Carácter de Cristo. Entonces, quiero retomar simplemente con esta idea. Cuando uno habla de las bienaventuranzas, uno tiene que entender que no puede tomar las bienaventuranzas como una elección de decir, mira, me voy a quedar con la bienaventuranza número 1 o la bienaventuranza número 5, mira, me encanta la bienaventuranza número 6. No, las bienaventuranzas funcionan como un todo, como un paquete, ¿sí? Tú tienes que partir con la primera y así continuar con las siguientes bienaventuranzas. Es decir, no podemos optar a la bienaventuranza número 2 si no pasamos por la primera. Porque la primera bienaventuranza
Bienaventurado dice ahí, si quiere abrir su Biblia, por favor, vamos a comenzar de inmediato ahí a meternos en nuestro texto. En Mateo capítulo 5, versículo 3, que es el texto donde estamos en las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y esa bienaventuranza nos abre la puerta a lo que es la salvación. Por favor, escuche, escriba, recuerde, es el comienzo de lo que es nuestra salvación. Más adelante le vamos a cambiar el nombre a esa palabrita salvación para definir la bienaventuranza que nos toca en el día de hoy. Pero hay que entrar con la primera bienaventuranza, que es la salvación en Cristo Jesús. Es decir, cuando usted lea ellos en el versículo 3, cuando lean el versículo 4, ellos, cuando lean el versículo 5, ellos, esos ellos son solamente personas que han podido pasar por la primera bienaventuranza, que es la salvación en Cristo Jesús. No está disponible para todo el mundo estas bienaventuranzas en el sentido de elegir algunas y rechazar otras. Dedito arriba si vamos bien. Perfecto. Por lo tanto, como es un conjunto, ¿cierto? Usted pasa por la primera y sigue avanzando por las demás, también hay que decir que estas bienaventuranzas son el reflejo de lo que es nuestra relación con Dios. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es la historia de la redención, cómo Dios ha buscado para solucionar el problema que nosotros tenemos con Él, que es el pecado, y ha mandado a su Hijo Jesucristo ¿para qué? Para proveernos los medios de salvación. Entonces, desde Génesis a Apocalipsis tenemos toda la historia de lo que es la redención del hombre. Por lo tanto, estas bienaventuranzas funcionan en su conjunto para ayudarnos a entender básicamente los dos mismos principios que en otros lugares aparecen en la Biblia. Principio número 1, nuestra relación con Dios. Y principio número 2, nuestra relación con otros. Las bienaventuranzas que estamos estudiando también funcionan de la misma manera. Las primeras 4 bienaventuranzas involucran nuestra relación con Dios. Por eso que la primera, uno entra a esa relación con Dios, ¿sí? Y luego sigue avanzando en su relación con Dios. Aprendemos acerca del pecado en la segunda bienaventuranza. Aprendemos también de nuestro carácter humilde para relacionarnos con Dios en bienaventurados los humildes. Y hoy día vamos a terminar entonces con esta primera sección, la relación con Dios, con la bienaventuranza número 4. Ya desde la próxima semana tomaremos nuestra relación con otros, que tiene relación ahí las siguientes bienaventuranzas. Versículo 6, Mateo capítulo 5, versículo 6. Ya con esa pequeña introducción, ¿cierto? Podemos entrar de lleno al versículo 6. Dice así, y tiene la misma estructura que hemos estudiado en diciembre, ¿sí? Aparece entonces primero la palabra bienaventurado, luego aparece, ¿cierto?, quiénes son los bienaventurados y por qué se les llama bienaventurados, y después, número 3, tiene una promesa. Entonces, esa es la estructura. Bienaventurados, ahí está la bienaventuranza al medio, y luego la promesa. Vamos a seguir ese mismo orden en el día de hoy. Versículo 6, Mateo capítulo 5, versículo 6, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, aparece otra vez la palabrita, pues ellos, y solo ellos, serán saciados. Entonces, comenzando con esta idea, ¿cierto? Bienaventurados, recuerde que la palabrita ahí es Macarios, donde obtenemos la definición no solamente para que podamos sacarnos el concepto, ¿cierto? De que bienaventurado significa 1000 veces feliz. No estamos hablando de la felicidad circunstancial. Estamos hablando de un proceso que ocurre internamente, porque las circunstancias pueden cambiar de la noche a la mañana y aún así seguir siendo bienaventurados. No habla tanto del concepto de ser felices, está hablando más del concepto de ser benditos por Dios, de compartir lo que es la naturaleza de Dios.
Entonces, cuando nosotros compartimos la naturaleza de Dios, ¿cierto? Que Él nos diga, bienaventurados, es decir, ustedes son benditos, ustedes comparten mi misma naturaleza, es que podemos desarrollar el carácter de Dios, o, mejor dicho, el carácter de Cristo en nuestras vidas, para tener, por lo menos en estas 4 bienaventuranzas, una mejor, buena, estrecha relación con Dios. El carácter. El carácter es lo que va a perdurar. El carácter es lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas. El carácter es lo que tiene que crecer, llamado también madurez cristiana. Y con ese carácter, ¿cierto? Esta bienaventuranza, benditos, bienaventurados, los que tengan la misma esencia que tiene Dios, ¿cierto? En sus atributos, obviamente comunicables, los que compartimos con Dios, bueno, hay que desarrollarlos. Entonces, con esa explicación pasamos inmediatamente a lo que es el centro de esta bienaventuranza. Y dice obviamente el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y esta imagen, ¿cierto? Usted y yo, dicen los comentaristas bíblicos, y concuerdo, he leído varios comentarios, donde nos dicen estos comentaristas bíblicos que nosotros hoy día, 2020, 2021, ¿cierto? Al menos en nuestro contexto de país, y me parece que todas las personas que estamos aquí también, de donde te estés conectando, no logramos captar muy bien el concepto de hambre y sed. Porque usted y yo, a lo más, nos pasamos del horario de almuerzo y ya empieza a sonar un poco nuestro estómago, ¿cierto? Y todo el componente ahí de los jugos gástricos le mandan la señal al cerebro y el cerebro empieza a desesperarse y empezamos a dar vueltas. Yo tengo un horario que si me paso de ese horario al almuerzo por lo menos, ya me empiezo a desesperar y ando dándome vuelta para allá y vuelta para acá y miro a la cocina y dependiendo a quién le toca en la semana hacer el almuerzo, estoy pensando a qué hora va el almuerzo. Y si nos pasamos un poquitito, como que yo pienso ya que tengo hambre. A lo mejor a usted le pasa con el desayuno, a lo mejor le pasa con la cena, o a lo mejor le pasa todo el día, ¿cierto? Pero no logramos entender muy bien el concepto de hambre y sed, porque nosotros saciamos rápidamente ese concepto abriendo el refrigerador, comiendo lo que haya, ¿cierto? Algunas casas, como la mía, algunos días tenemos lo que se llama lumami. Comemos lumami. Lo que sobró del lunes, lo que sobró del martes, lo que sobró del miércoles. Y lo comemos. Lo recalentamos, que el pan lo metemos al microondas, que lo tostamos. Nos arreglamos para saciar rápidamente, es decir, desde que tengo hambre hasta que sacio esa hambre, ¿cierto? No pasa tanto tiempo en nuestro contexto, en nuestros días. Entonces, concuerdo con los comentaristas que cuando Cristo está enfrente de estas personas, allá en el Sermón del Monte, ¿cierto? Ellos entienden correctamente y perfectamente lo que era tener hambre y sed. Porque hay que hacer todo un trabajo para preparar la comida, ¿sí? Ya sea prepararla, cazarla, almacenarla. No es que tú le digas ahora tráeme un pan, no, el pan había que hacerlo desde sus comienzos. Oye, quiero un vaso de agua. Bueno, hay que ir al río o al pozo y hay que tomarse el tiempo para hacer esto. Entonces esta metáfora, ¿cierto? Esta comparación que Jesucristo les pone a ellos en el Sermón del Monte, ellos la entendían perfectamente. A nosotros ahora se nos aleja un poco el concepto de tener hambre y sed, pero sigue siendo una muy buena metáfora, una muy buena comparación. Porque, sea como sea, sentimos hambre y sentimos sed. Ahora, esa comparación es netamente una comparación para hablar de algo espiritual. ¿Sí? Tener hambre y tener sed es una comparación completamente espiritual, usando obviamente una comparación física. Ahora, ¿qué otras palabras podríamos usar para decir los que tienen hambre y sed? Bueno, hay ciertos sinónimos que usamos para describir esta necesidad de conseguir algo. En el ejemplo de Cristo, comida o agua, ¿cierto? En la aplicación, la parte espiritual. Bueno, le podríamos llamar también ambición. El hecho de querer conseguir algo también le podríamos llamar ambición.
Le podríamos también llamar, y rápidamente en el chat, que sus dedos se muevan, le podríamos llamar, punto suspensivo, escríbame algo, ¿cómo le podríamos llamar a esto? Aparte de sed y hambre o ambición. Voy a esperarme 2 segundos, 3 segundos, 10 segundos. No se desmutee, sino que en el chat, si puede escribir ahí. Ahí dice Natalia Contreras, una ansia, perfecto. Dice Angélica, una necesidad, perfecto. Me faltaría un solo sinónimo más, que yo tengo anotado también aquí en mis apuntes. Si alguien lo quiere escribir. Ambición, ansia, necesidad. Empieza con D y termina con deseo. Muy bien. Wish, perfecto, ya estamos completamente internacionales. Deseo. Ahora, recuerde que esta hambre y esta sed, que son físicas, que entendemos completamente el concepto que se nos está hablando, es un hambre y una sed espiritual a la cual Cristo quiere llegar. Quiero que entiendan, dijo Cristo, este asunto, porque lo importante de esto es una pregunta. ¿De qué tiene hambre y sed? ¿O qué ambiciona? ¿O qué necesita? ¿O qué desea tu mente y corazón hoy día? ¿Qué está anhelando? Hay un concepto con el cual me crié. Nunca le pude, hasta el momento, a través del tiempo, no le puedo pillar todavía si realmente lo dijo, quién dice la gente que lo dijo. ¿Sí? Así que usted después va a saber de quién estoy hablando, pero me crié con el concepto de que todo hombre y mujer, tiene un vacío con la forma de Dios. Se le atribuye a Pascal, pero todavía estoy en la duda si realmente fue una cita de él o no. Todo hombre tiene un vacío con la forma de Dios, es decir, que solamente Dios puede llenar ese vacío. Y cuando nosotros hablamos de esta necesidad, tengo que explicarte inmediatamente según, por ejemplo, lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Si tienes ahí tu Biblia y vas rápidamente ahí al profeta Jeremías, profeta mayor, porque escribió mayor cantidad, o sea, se escribe de él mayor cantidad de profecías y de su trabajo, básicamente. Por eso es un profeta mayor, por la cantidad de escritos que tiene. Jeremías capítulo 2, y es el versículo 13. Jeremías 2, 13, para explicar que muchas veces no llenamos ese vacío con Dios, sino que llenamos ese deseo, esa ambición con cosas que no nos van a satisfacer. Porque dos males ha hecho mi pueblo, Jeremías 2, 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrieteadas que no retienen el agua. Básicamente lo que está diciendo ahí es que estas personas, ¿cierto?, a las cuales Dios se dirige a través del profeta, eligieron cavar un hoyo, una cisterna, ¿cierto?, y poder decirles, Dios, no te necesitamos, porque ahora vamos a llenar nuestro vacío con lo que nosotros llenemos dentro de esa cisterna. Pero Dios le estaba diciendo a través del profeta, esa cisterna no va a retener, ¿cierto?, y no va a llenar el vacío, esa necesidad que tú tienes de Dios. Por favor, déjeme decir que la ambición, la necesidad, ¿cierto?, el deseo por algunas cosas, no estamos diciendo que sea malo, ni menos pecaminoso. Estamos diciendo simplemente que cuando tú te quieres alimentar espiritualmente, tú y yo necesitamos tener el deseo de buscar a Dios. No puedes llenarlo con otra cosa. Nosotros tenemos una lista de prioridades que hemos enseñado en la congregación, y esta lista de prioridades nunca, volví, así que voy a repetirlo, nunca, me queda uno, nunca debe cambiar esa lista de prioridades. En la lista de prioridades, ¿cierto?, en el número 1, ¿quién debe estar siempre?
Leo labios. Sí, varios de ustedes dijeron inmediatamente, ¿cierto? Dios. En mi lista de prioridades, en el segundo lugar, ¿quién tiene que estar? Ya, ahí me costó un poco más leer los labios, así que si alguien quiere mencionarlo, porque solamente vi a la hermana Alejandra que dijo Pato, entonces ahí como que, pero voy a entender, por la hermana Alejandra, que en la lista de prioridades, número 1 está Dios, en el número 2 siempre debe estar, por favor usted no ponga a Pato, ¿cierto? Porque si no, le quitaríamos el puesto a la hermana Alejandra, familia, ¿sí? Y desde el núcleo hacia afuera, desde el núcleo hacia afuera, prioridad número 2, familia. Y en la lista de importancia o de prioridades, el número 3 debiera ser siempre. ¿Lo quiere escribir rápidamente? Porque ya parece que los labios se dejaron de... Voy a recorrer pantallas rápidamente por si alguien en la segunda imagen quiere decirlo o lo quiere escribir. Ya, algunos dicen la iglesia, el ministerio. Vamos a decir entonces, usando la palabra ministerio, ¿cierto? Vamos a usar la palabra ministerio o trabajo. ¿De acuerdo? Esa es la lista de prioridades. Y con esa lista de prioridades, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos los medios o las formas para que podamos satisfacer esa lista de prioridades. ¿Entiende la idea? Usted hace cosas para poder tener siempre a Dios en primer lugar. Usted hace cosas para tener en segundo lugar a su familia. Y usted hace cosas para poder tener su trabajo o su ministerio en tercer lugar. Cuando cambiamos el orden ya tenemos problemas. Nosotros debemos tener hambre y sed, espiritualmente hablando, ¿cierto? De poder encontrar la forma bíblica para satisfacer esa hambre y esa sed. Porque lo que llene tu corazón y alimente tu mente va a controlar tu vida. Lo que llene tu corazón y alimente tu mente va a controlar tu vida. Y le va a asignar prioridades. Y vas a buscar cosas para llenarte. Pero no sacamos nada si estamos construyendo cosas o haciendo cosas que simplemente, como las cisternas rotas, ¿cierto?, de Jeremías, no están reteniendo lo que necesita alimentarnos. Por eso que queremos comenzar con una bienaventurada vida cristiana, reflejando el carácter de Cristo cuando estemos comenzando todo este mes de marzo y empezamos lo que nosotros tenemos como año laboral, ¿cierto? O donde comienzan casi la mayoría de las rutinas a funcionar de mayor forma. Sed y hambre. Lo interesante de esa comparación que la sed y el hambre no es un lujo, es una necesidad. ¿Ah? Que usted quiera llenar su sed y hambre física con ciertas cosas, bueno, pero tiene que entender también que en la parte espiritual nosotros no podemos buscar sustitutos. Así como lo estamos haciendo ahora con el limón, ¿cierto? No podemos buscar sustitutos espirituales. Agradezco los hermanos que están postulando membresía porque se están dando cuenta que en la Iglesia Bautista Vida Nueva no hay sustitutos. Se predica la palabra del Señor. Se exhorta Biblia. Ayudamos a las personas a poder tener vida cristiana. No sustitutos que simplemente alimenten la parte emocional tuya. Entonces, cuando nosotros hablamos de hambre y sed, tenemos que hacernos la pregunta, ¿de qué tiene hambre y sed espiritualmente tu corazón? ¿Qué ambiciona? ¿Qué está deseando? Bueno, la misma Biblia te lo va a decir en Mateo capítulo 5, el versículo 6. Si vuelves ahí, que estábamos ahí en Jeremías,
Mateo capítulo 5, volvemos ahí, porque te lo dice el texto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, y aparece entonces a reglón corrido, ¿cierto? Lo que nosotros necesitamos tener ambición y sed en nuestras vidas. ¿De qué? De justicia. Quiero mencionar esto porque en las tres prioridades que te mencioné recién, Dios, ¿cierto? Familia, servicio, ministerio, trabajo, la justicia es fundamental. Tener hambre de esa justicia, tener sed de esa justicia, ¿cierto? Y no estamos hablando de la justicia de los tribunales, no estamos hablando de la justicia que se grita en las calles, ¿cierto? Estamos hablando de la justicia según, por ejemplo, Proverbios 12. Si vas ahí, Proverbios capítulo 12, y llega antes que yo, me espera un momentito, por favor. Proverbios capítulo 12, estamos hablando de este tipo de justicia. 12:28. Proverbios 12:28. En la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Ahora, este proverbio lo menciona de esta manera para hablarnos de la justicia, y recuerda que dijimos, para introducir este tema, recuerda que dijimos que la primera bienaventuranza me introduce a una relación con Dios. A eso nosotros le llamamos salvación. Ahora, para que usted y yo podamos entender correctamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de hambre y sed de justicia, necesito decirte que la salvación, lo que conocemos como salvación, tiene tres partes, ¿sí? Tiene tres partes. Los que son de mi prioridad número 3, prioridad número 2, anote porque lo voy a preguntar después. Tiene tres partes la salvación. ¿Sí? ¿Atento? La primera parte de esa salvación tiene varios nombres, lo he dicho también en otras predicaciones, en otras enseñanzas, lo damos como clase, hay una clase entera en la Academia Bíblica en Forma que habla de la salvación. La primera parte de la salvación es algo que usted y yo no podemos lograrla por nuestros medios. Se llama la justificación. La primera parte de la salvación tiene varios nombres. Justificación, ¿sí? Nuevo nacimiento. Y hay varios nombres que tiene la primera parte. ¿Por qué no la podemos hacer nosotros? Porque la salvación es por fe, ¿cierto? Perdón, la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Sí? La primera persona que tomó la iniciativa para la salvación no fuimos nosotros, fue Dios. A tal punto que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y pagar el precio de nuestros pecados en aquella cruz. ¿Sí? La primera parte de la salvación se llama justificación. La última parte de la salvación se llama glorificación. Glorificación. Tampoco podemos hacerla nosotros. Ni la justificación, ni la glorificación la podemos hacer nosotros. ¿Qué es la glorificación? Es cuando nuestro cuerpo, ¿cierto?, sea transformado, ya sea en un abrir y cerrar de ojos, en el rapto, ¿cierto? Nuestros cuerpos van a ser transformados sin ningún tipo de relación con el pecado, o ya sea, ¿cierto?, cuando estemos pasando de esta vida a otra en la muerte y nuestros cuerpos sean resucitados. Estamos esperando esa tercera parte de la salvación, que es la glorificación de nuestros cuerpos, ya sea por muerte o ya sea en un abrir y cerrar de ojos. Las dos van a suceder en el mismo momento, básicamente, para los creyentes. Entonces, ni la justificación ni la glorificación la podemos generar nosotros. Es completamente una obra de Dios. ¿Sí? Pero me queda una parte de la salvación, que está al medio. Esa parte de la salvación es la que habla Mateo, capítulo
5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia. Lo que está al medio es santificación. Es la segunda parte de lo que es nuestra salvación, ¿cierto? La primera, la justificación. La segunda, la santificación. La tercera, la glorificación. Cuando Cristo está hablando, bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, está hablando de ese proceso, el proceso de la santificación. Recuerda que dijimos que la bienaventuranza, no podemos entrar a las bienaventuranzas sin ser salvos, ¿sí? Por lo tanto, como es una seguidilla de ideas, la cuarta bienaventuranza no tiene tanto que ver con la salvación de nuestras almas cuando muramos. La justicia tiene que ver con tener hambre y sed espiritualmente de lo que es nuestra transformación diaria aquí en la tierra, de nuestra santificación. El concepto básico de santificación, ¿cierto? La definición básica de santificación es poder apartarme cada vez más del pecado. ¿O lo quiere hablar en forma del versículo 6 de Mateo? Apartarme cada vez más de lo que no me alimenta, saludablemente hablando, ¿cierto? Espiritualmente hablando, que no me alimenta saludablemente. La santificación incluye apartarse del pecado, pero la santificación también incluye apartarse de cosas que no necesariamente son pecado, pero que no me alimentan espiritualmente. ¿Sí? ¡Wow! Hambre y sed, deseo, ¿cierto? Ambiciono llenar mi vida espiritualmente hablando con las cosas que me alimentan de tal manera que me aparten cada vez más del pecado y me alejen de las cosas que no me convienen. Todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. No me voy a llenar con basura espiritualmente hablando porque no quiero que estén en mi corazón ni en mi mente para que me controlen y que yo cambie mis prioridades. Voy a buscar aquellas cosas, voy a anhelar, voy a desear, ¿cierto? Voy a tener esa comparación de hambre y sed. Así como dice el Salmo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed de ti. Me quiero llenar espiritualmente para que ese proceso de la salvación, llamado justicia también, ¿cierto? O llamado santificación, pueda ser efectivo en mi vida, pueda ser real en mi vida. Lo interesante del hambre y sed que Cristo está planteando acá, ¿cierto? Que como metáfora física es muy bien entendida para nosotros. Nosotros tenemos hambre y sed no solamente una vez y estamos listos, ¿no? Es como usted decir, ¿sabes qué? Hoy día, cada 28 de febrero, voy a comer, voy a tomar algo y eso me va a durar para el resto del año. Estoy listo. Excelente. No, la metáfora es muy buena porque uno tiene que tener sed. Ahora, fíjate la palabra que estoy usando, ¿eh? Uno tiene que tener hambre y sed. Cuando uno no tiene hambre y no tiene sed físicamente, tenemos un problema. ¿Sí? O cuando uno tiene hambre y sed y se sacia con cosas que no te alimentan saludablemente, también tenemos un problema. Y espiritualmente hablando, uno tiene que tener hambre y sed. ¿De qué? De justicia. Ahora, deja mencionarte de esta manera. Cuando hablamos de la santificación, ¿cierto? ¿Quién es el que me ayuda a alimentarme correctamente en este proceso de la santificación? De desear, ¿cierto? Las cosas que alimentan y fortalecen mi vida. Bueno, por favor, abre Juan capítulo 6 y te vas a dar cuenta de quién se habla cuando hablamos de justicia. ¿Quién es la persona que me ayuda en este proceso de la santificación? Juan capítulo 6 y es el versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy. Si tiene Biblia y tiene lápiz, subraya esa palabrita,
Lo va a encontrar ahí en Juan, ¿cierto? 7 veces declarado el yo soy, ¿sí? Yo soy. Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y esto es un tema que se va a repetir desde Génesis a Apocalipsis. ¿Con quién? ¿De qué me tengo que alimentar? ¿Por quién tengo que tener hambre? ¿Por quién tengo que tener sed? ¿Quién es esa justicia? Ya lo captó, ¿cierto? Cristo, Cristo. Por eso decimos que no podemos tener sustitutos. Parece que la palabra es sustituto, no sustituto. Yo sé que me van a corregir después, así que me corrijo yo mismo ahora. No podemos tener sustitutos. Yo tengo que alimentarme y beber de Cristo. ¿Mm? De Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Cristo. Cristo es la justicia. Cristo es el que me ayuda en el proceso de la santificación. Obviamente en este tiempo, a través del Espíritu Santo, es el que me ayuda en el proceso de la santificación. Pero Cristo dijo cuando estaba en la tierra, me es necesario que yo me vaya, ¿cierto? Porque voy a mandarles un consolador, alguien que va a hablar de mí, tomará de mí y os lo hará saber. Nos alimentamos de Cristo. Por eso yo estoy diciendo que nosotros tenemos que crear esa necesidad, esa ambición, ese deseo, hambre y sed de justicia. Si no, estamos teniendo un problema, espiritualmente hablando. Lo hermoso de ese pasaje que estamos tratando es que el hambre y sed va a ser diaria, ¿no? Diaria, diaria. Hay un concepto que el pastor David nos enseñó en algún momento de alguna enseñanza bíblica que decía, usted no puede alimentarse una vez a la semana. ¿Qué es lo que hacemos ahora los pastores, cierto? Cuando brindamos lo que es la palabra del Señor a nuestras congregaciones. Estamos alimentando a las ovejas. ¿Alimentándolas con qué? ¿Con un sustituto? No, con Cristo. Pero usted no puede alimentarse una vez a la semana, espiritualmente hablando. Nosotros preparamos este banquete por la gracia del Señor. Preparamos la mesa, ¿cierto? Ponemos los cubiertos, invitamos a que se sienten con nosotros en esta mesa para alimentarnos mutuamente con la palabra del Señor. ¿Y en la semana? ¿Y en la semana? Por eso que esa necesidad de hambre y sed, ¿cierto? No la entendemos muy bien ahora porque no estamos tampoco muy acostumbrados a prepararnos la comida espiritual que proviene de Cristo y sentarnos tranquilamente y meditar en las cosas del Señor. Hambre y sed de justicia. Al final voy a decir algo más con respecto a ese punto, pero déjame dar la promesa que el mismo Cristo les dijo a las personas en Mateo capítulo 5, que vendría siendo, según nuestro bosquejo, el punto 3, ¿cierto? La promesa en ese texto. Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados, punto 1, los que tienen hambre y sed de justicia, punto 2, y el punto 3, pues, y por favor, necesita usted entender siempre esos ellos. ¿Sí? Si tuviéramos una pregunta y respuesta, ¿cierto? Del cual dependiera ahí la nota y la calificación para el resto de la semana. ¿Quiénes son esos ellos? Perfecto, Anita Suárez, un 7. Ella está diciendo así. Es la única vez que aceptaría que alguien se autodefina, ¿cierto? Que se mencione a sí mismo en el culto. Sí, esos ellos somos nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, para usted y para mí
hay una promesa, pero por favor, la promesa es la consecuencia, ¿cierto? Si usted no ha creado el hambre y la sed de alimentarse de Cristo, ¿cierto? No va a poder tener la promesa, por más creyente que sea. De hecho, la Biblia habla de los débiles espirituales, los que no se alimentan con Cristo. Habla de los niños en Cristo. Habla de los carnales, los que han dejado a Cristo de lado y están consumiendo sustitutos. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. En la mesa de mis abuelos me enseñaron a no usar esta palabra en términos de comida. Estoy lleno. No. Se decía, estoy satisfecho. No podías usar el término estoy lleno, que era como ya... no era muy pulcro, ¿cierto? No era muy decente decirlo en la mesa. Pero déjame decirte que justamente es esa palabra que se usa acá. Estoy completamente saciado. El pastor en el Salmo 23, recuerda Salmo 23 como que lo tenemos en la mente, ¿cierto? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi copa, dice, está rebosante, chorrea, está llena. Ese es el concepto de que serán saciados. Serán saciados, espiritualmente hablando. Y una vez que seas saciado, tienes que crear el hábito de volver a tener hambre y sed. Ese es el círculo. Por eso esa metáfora es bien interesante para nosotros, ¿cierto? No es que yo esté saciado una vez y para siempre, listo, ya no necesito más de Cristo. No, todos los días necesitamos alimentarnos y la promesa es, me encanta esto, porque Él es el que prepara. Él es el que me alimenta. Él me sacia. Me deja satisfecho espiritualmente. Estoy llenito. ¿Para qué? Para enfrentar las cosas que tengo que hacer dentro de las prioridades. Mantener a Cristo, a Dios en primer lugar, mantener a la familia en el segundo lugar, mantener el servicio del trabajo en el tercer lugar y todo lo que implica hacer cada una de esas cosas diariamente. Nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros jóvenes que terminaron ya su cuarto medio y se van a ver enfrentados a lo que es la vida universitaria, institutos, liceos, colegios. Ellos tienen que saber cómo buscar el alimento correcto para mantener a Cristo en primer lugar. En medio de este mundo negativo, necesitamos alimentar a nuestros jóvenes, adolescentes y niños con Cristo, para que ellos también puedan estar saciados y puedan enfrentar siempre, mantener a Cristo, a Dios, en su primer lugar. Siempre. Entonces, déjame darte 3 maneras prácticas de cumplir este versículo. Bienaventurados, básicamente, los que tengan hambre y sed, ¿cierto?, de justicia, es decir, ¿cómo puedo crear el hábito en mi vida de tener hambre y sed de justicia? Porque la promesa es una promesa que usted y yo no podemos hacerla, ¿cierto? Es decir, solamente Dios es el que me sacia, el que me colma de bienes, el que trae en mí una satisfacción. Salmo 107, versículo 9, déjeme leerle rápidamente para usted esto. Porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Salmo 107, versículo 9. Porque Él, Dios, ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Solo Dios puede cumplir y desarrollar en mí esa promesa de estar rebosante, ¿cierto? De sentir paz en medio de la tormenta, de poder tener la perspectiva correcta para mantener mis prioridades, ahora que vamos a iniciar marzo, ¿cierto? En ese orden. Solo Él va a poder darme la seguridad y la tranquilidad.
alimentar correctamente mis músculos espirituales. Entonces quiero darte 3 recomendaciones o formas de poder crear estos hábitos de tener hambre y sed de Cristo. Estoy usando la palabra Cristo o Jesús en relación a justicia, ¿verdad? La primera forma que podemos crear esta necesidad: involucra a Dios en tus conversaciones diarias. A ver, ¿cómo es eso? Qué fácil, pastor, qué básico. ¿Ah? ¿Qué es eso? Es que, ¿sabes qué me he dado cuenta? Y sé que mi familia está en otro lugar, ¿cierto? Están ahí donde veraneamos este verano, en patio. Cuando digo patio, por favor entienda que es el patio, si no estoy buscando ahí qué lugar es ese. Patio es el patio de nuestra casa, ahí veraneamos 2 semanas. Entonces, mi familia está en ese lugar ahora y va a entender esto porque lo hemos conversado. Cuando nosotros hablamos de vida cristiana, bienaventurada vida cristiana, reflejando el carácter de Cristo, no quiero que mi familia, ¿cierto? Mis hijos, mi señora y yo mismo tampoco sea una persona legalista, es decir, que tengo que hacer esto porque esto es lo que hay que hacer. Hermano, entienda que vivir Biblia, aprender Biblia, ¿cierto? Vivir Biblia es parte de nuestra vida cristiana. Colosenses, y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo para la gloria del Señor. Toda nuestra vida es una vida cristiana. ¿Sí? No es que tengamos compartimientos para decir, mira, ahora no soy creyente cuando veo esta serie o esta película o esto que estoy viendo. O cuando me junto con amigos, ¿cierto? Dejo de ser cristiano y me comporto de una forma que no me comportaría con mis amigos creyentes. ¿De qué estoy hablando? Entonces, ¿cómo podemos crear ese hábito, ¿cierto? En nuestros hogares, en las conversaciones diarias cuando nos juntamos con otros hermanos en Cristo, con amigos cristianos. Saca a Dios en esas conversaciones. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo las sacamos? Bueno, plantea un tema en la mesa. Escucha las opiniones de las personas que están hablando y da la perspectiva correcta cuando hablamos de un tema u otro. Estamos memorizando en la casa a través de la hora silenciosa. El primer domingo de cada semana, ¿cierto? Tenemos un versículo para memorizar, dice la hora silenciosa ahí, memorizar para la semana. Bueno, Emilia está escribiendo esos versículos, los dejamos ahí planteados en la semana, escrito en un lugar y lo estamos memorizando. Y después tenemos una pequeña reflexión para que eso sea una realidad en nuestras vidas. La semana pasada fue un versículo tan práctico que estuvimos memorizando: el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y pudimos desarrollar esa conversación con respecto a, fuimos a comprar plantas, y cada uno se compró una plantita ahí donde fuimos a comprar, y ahora cada uno está cuidando y siendo fiel en eso poco. ¿Para qué? Para que, si Dios permite, en algún momento puedan tener después un jardín, puedan cuidar la casa donde van a vivir y que puedan ser responsables de las cosas que tienen, porque esa es nuestra vida cristiana. Entonces, poder sacar a Dios, ¿cierto? Poder sacar a relucir en las conversaciones a Dios es algo de todos los días. Cuando hay un tema de conversación, ¿cierto? Se perdió el pequeño Tomás. Bueno, hablamos del pequeño Tomás en relación a lo que la Biblia dice con respecto a las cosas que dice con respecto a eso. Cuando hay un tema específico de elecciones, hablamos entonces de los políticos y las elecciones. Cuando hay un tema de salud física, hablamos de las cosas físicamente hablando, de lo que la Biblia dice para nuestras vidas. Esa es nuestra vida cristiana. Y así vas creando una mente, un pensamiento que no sea simplemente, que solamente en la iglesia hago esto, que solamente el domingo converso de esto, no, lo haces todos los días. 2, segunda sugerencia que quiero darte. Y claramente después que terminemos la predicación, usted puede por mail, ¿cierto? Por chat o otro medio, mandar algunas sugerencias que a usted también le ha servido y las podemos publicar durante la semana. O a medida que vaya pasando ahí los días que publicamos la enseñanza bíblica. Número 2. Y este es un principio que el pastor Patricio le ha enseñado a los jóvenes. Yo dentro de ellos, sí, por favor créame, yo fui joven alguna vez. Patricio fue mi líder de jóvenes, así que usted saque la relación de edad ahí.
y nos explicaba y nos decía que la iglesia, la congregación, la iglesia local, nunca sea negociable. Nunca. El pastor Malcolm Hensler, del cual aprendí este principio del día sábado. Tú no podías llamar al pastor Hensler después de las 10:30, porque él ya estaba haciendo su rutina con sus hijos para preparar su vida, corazón y mente para levantarse adecuadamente el día domingo. Entonces, no hacer negociable la iglesia, ¿cierto? No hacer negociable la congregación en el sentido de asistir a las reuniones, a los cultos en diferentes momentos de la semana, que no sea una opción para ti, que no sea negociable. Cuando hagas el calendario de la semana, ¿cierto? Que esté como prioridad Dios, tu familia, ministerio y trabajo. Organízate de tal forma que las reuniones cumplan o puedan satisfacer alguna de esas prioridades. ¿Sí? Tienen que hacer algo, y por favor, perdón por lo que voy a decir como autorreferente en este punto, pero si nosotros tenemos visitas del día sábado al día domingo, nosotros le decimos a esas visitas, mira, el día domingo en el culto, nosotros nos juntamos y tenemos que ir al culto. Perfecto. No es transable. No es porque haya visita en la casa, dejamos de ir al culto. A eso me refiero con que no es negociable. Y por eso digo que el día sábado tratamos de organizarnos de tal manera que el domingo podamos estar lo más despiertos, ¿cierto? Atentos posible para lo que es el culto del día domingo, o ya sea el día martes en la reunión de oración, o ya sea los ministerios que tengas el viernes, el sábado, el miércoles, o para estudiar en la academia lunes y miércoles. Y no sea negociable. Porque si es negociable, las prioridades van a cambiar rápidamente. Rápidamente. Y 3, que el servicio a Dios, no la asistencia a esos cultos, el servicio a Dios sea algo natural. Sea algo natural. Es decir, que no sea una carga ni un peso cuando se diga, hermanos, vamos a tener un tiempo de aseo antes de empezar los cultos presenciales. Oh, qué la... encima tenemos una iglesia de 3 pisos, subterráneo, patio, un patio lateral, tenemos un salón grande, tenemos unas ventanas que... No, qué lata. Bueno, el servicio a Dios es parte de una buena alimentación que hemos tenido con Cristo. Y es natural cuando hay que servir al Señor en diferentes lugares, diferentes áreas, diferentes momentos. En la medida, obviamente, de nuestros horarios y cómo hemos planificado las cosas que queremos hacer. Si mi alimentación necesita un hábito, horarios, momentos, servir al Señor también tiene que ser parte de esos hábitos. ¿Sí? A eso lo llamamos, obviamente, servicio cristiano. Lo que hacemos para el Señor día a día. Ahí tienes 3 cosas para poder crear esta hambre y sed de justicia. Déjame terminar con esta pregunta entonces. ¿Estás buscando a Cristo para satisfacer tu hambre y sed de justicia? ¿Estás buscando un sustituto en tu vida? ¿Algo que llene tu corazón, alimente tu alma? Porque tengo que ser responsable en esto y decirte que si buscas un sustituto espiritualmente hablando, no vas a tener la promesa de estar saciado. Nunca vas a estar saciado. Cristo es el pan y el agua del cual debemos comer y debemos beber. Oramos en esta mañana y que el Señor le bendiga, hermano. Padre Celestial, queremos agradecer por retomar, Señor, las enseñanzas en tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos una hermosa bienaventuranza, Señor. Cada uno de tus hijos puede aferrarse a esta bienaventuranza, pero también crear los hábitos correctos para lograr tener hambre y sed de justicia. Padre Celestial, quiero rogarte que día a día, semana a semana, Señor,
podamos ayudar a la congregación, los pastores, líderes, siervos de cada ministerio, a que esto sea, Señor, sea una realidad de nuestras vidas, que nos alimentemos, porque las prioridades no pueden cambiar, no deben cambiar. Padre Celestial, ayúdanos a presentar a Cristo en nuestras enseñanzas, en nuestra vida diaria, en lo que hacemos día a día, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, para que así, Señor, Dios, la familia, ministerio, trabajo, puedan, Señor, ser un fiel reflejo de lo que es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Padre Celestial, honramos su palabra en esta mañana y pedimos, Señor, también que su Espíritu Santo nos ayude a llevarla a cabo en esta semana. Oramos, le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi valor no está en lo temporal, ni en la fuerza de lo terrenal, sino en las heridas de su amor en la cruz. Mi valor no está en mi habilidad,